El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. En estas palabras quisiera hilvanar 3 ideas y ceremonias que estamos celebrando en esta Santa Misa. Por un lado, el mensaje de la palabra de Dios. Por otro lado, la fiesta de Montserrat. Y por otro lado, el coronavirus. Así que en poco tiempo no es fácil hilvanar estas 3 cosas. La primera de ellas, el tiempo pascual en el que nos encontramos, el Evangelio de manera especial que hoy se nos presenta, se nos pone a la búsqueda de Jesús, de este Jesús que ha resucitado y que ya no es algo que se restringe a un marco geográfico, a un momento histórico, sino es un Jesús que está en medio de nosotros. Al igual que el Evangelio, muchos que buscan a Jesús. En esta búsqueda de Jesús, ¿cuántos lugares hay? Y aquí la Encarnación es uno de ellos, por las experiencias de Jesús con Santa Teresa, que vienen buscando a Jesús. En esta búsqueda de Jesús, los santuarios han sido lugares donde se ha ido buscando a este Jesús a través de María. Santuario de Montserrat, en su larga historia, en el que por allá, en el siglo IX, unos niños, unos pastores, en esa serranía cortada, de ahí la palabra montes cerrados, llegan a encontrar una figura de la Santísima Virgen. En este sentido, tiene una historia parecida a Nuestra Señora aquí de Sonsoles, en el que unos pastores encuentran una imagen, la Moreneta. A partir de ahí, esa serranía, esa Montserrat, se viene a convertir en un lugar de peregrinación, de búsqueda de Jesús, al punto que traigo conmigo las palabras del Papa San Juan Pablo II cuando visitó este lugar tan entrañable y tan mariano de Montserrat, en el que ahí dijo: en consonancia con la invitación bíblica, la visita a Montserrat asocia en unidad muy estrecha los valores de la peregrinación religiosa con los encantos de la meta mariana en la cumbre del monte, donde los cielos se funden con la tierra. Y hace mención a cuántos pasaron por Montserrat. La subida al santuario en un marco geográfico sugestivo invita a la evocación de una historia varias veces secular. Impresiona saber que estamos en un lugar sagrado, que por estos mismos senderos, abiertos desde hace siglos,
discurrieron multitud de peregrinos e ilustres, muchos de ellos por su cuna o por su ciencia. Es un gozo sobre todo saber que seguimos las huellas de San Juan de Mata, San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja, San José de Calasanz, San Antonio María Claret y muchos otros santos eminentes, sin olvidar aquel soldado que depuesta sus armas a los pies de la Moreneta, bajó del monte para acaudillar la compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Aflora aquí espontáneo el cántico de júbilo del peregrino al llegar a la meta. El salmista evoca ante todo el gozo inicial de la marcha. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Nos encontramos así en este santuario y la mirada puesta en la Virgen de Montserrat, en ese lugar donde tantos peregrinos encontraron a Jesús a través de María. Y haciendo mención, como cita el Papa San Juan Pablo II, de uno de los grandes, ilustres y santos peregrinos de Montserrat, San Ignacio de Loyola, hay que recordar que San Ignacio de Loyola, en su conversión en el castillo de Navarra y en su casa de Azpeitia, se puso en camino hacia el puerto de Barcelona, de lo que hoy han trazado los jesuitas precisamente como el camino ignaciano, de Azpeitia a Manresa. Pero no pudo entrar en Barcelona porque la ciudad tenía una epidemia de peste. Esto que fue así como pues un gran obstáculo, una frustración, porque su objetivo era el puerto de Barcelona para ir peregrino, penitente a Tierra Santa. Y se vio confinado. Como huésped que era forastero, tuvo el refugio en estas montañas. Y va a ser ahí donde lo que parecía pues un obstáculo, una dificultad, un contratiempo, digamos humanamente, una mala suerte, pues Dios tenía un gran plan. Y gracias a esa epidemia, a esa peste, tuvimos lo que tuvimos en San Ignacio de Loyola, que fue la gracia de los ejercicios espirituales que le fueron transmitidos en esas cuevas, en esa serranía, en ese entorno de Manresa y Montserrat, y gracias a él tuvimos la espiritualidad ignaciana, donde ahí tiene su gran raíz, donde brotó en esa serranía de Montserrat. Podemos así nosotros también ver sobrenaturalmente este confinamiento, esta nueva peste de nuestro tiempo, el coronavirus, y podemos percibir cuántas gracias que Dios nos puede estar dando en esto que podría ser para muchos como una cárcel, como un parón, como una crisis económica, como un desastre, como un gran dolor, un gran sufrimiento. A la luz de Montserrat, de San Ignacio de Loyola, en esta búsqueda de Jesús, saquemos las mejores lecciones que Dios nos puede estar transmitiendo a través de esta pandemia del coronavirus. Que así sea, y así se lo pedimos a la Virgen Moreneta.